10 de la mañana, 37 minutos, 19:09, la temperatura. Se sienten, ¿no? Ya, José. Buen día. Confirmado. Josefina Vargas, confirmado, chequeado, rechequeado por Central de Noticias que se siente el calor Hace la calor. Nos habíamos emocionado, por lo menos yo, hoy tempranito, que estaba todo gris. Claro, ¿viste? Yo dije, sí. Por ahí hasta alguna lluviecita más, no. No, yo también me ilusioné con el fresquito, pero fue solo una ilusión. Claro. Anoche había vientito lindo también, pero bueno, son ilusiones. Sí. Uno se agarra de ilusiones para seguir viviendo. Y es, bueno, esto que decimos nosotros acá, fingimos demencia, como para ir atravesando, porque además se vienen jornadas de mucho calorete. Exacto, toda la semana más 30 y más 35. Fin de semana, una locura. El que tiene pileta, la verdad, una pegada. Sí, por supuesto, a mantenerla, a mantener el agüita, a tener todo prolijito. Aprovecho y ya que hablamos de la pile, mantengan el agua de la pile, por favor les pido, pongan todos los liquiditos que le corresponden, limpien las hojitas, sáquenle la tierra, para no estar, todo el tiempo recambiando el agua, porque ¿qué? Es un recurso no renovable. Exacto. El agua, así que tenemos que cuidarnos, y más en estos días donde, se consume mucha cantidad de agua y también de energía eléctrica, obvio, por estos calorones. Pero no es ni el agua, ni el calor, ni la energía eléctrica los que nos convoca hoy en este momento central, José. No, exactamente. Vamos a hablar de otro recurso que en estos días es no renovable y que tiene que ver con la cantidad de empleo, con la empleabilidad, y en este caso, ayer la noticia de 10 trabajadores despedidos en Canteras Piatti es una punto de partida para hablar de la situación del empleo y la situación de la construcción y de la minería en particular. Así que ya viene complicada desde hace tiempo. Mínimo 6 meses, nos contaban algunos oyentes ahí la semana anterior con el momento central que tuvimos con Alexis Grierson, justamente esto, ¿no? La situación complicada en varios puntos. Exactamente. Si uno mira la estadística de empleo, viene complicada ya desde hace al menos un año y medio, tal vez un par de meses más. Pero bueno, es cierto que se ha acentuado muchísimo en el último año, y si uno mira puntualmente la construcción, el año pasado fue terrible y es una tendencia que viene muy complicada. Aparentemente, los últimos indicadores oficiales indicarían una especie de freno, pero los últimos indicadores oficiales son de octubre. Hay que esperar todavía un par de semanas más para tener balances anuales, ¿sí? Para tener datos oficiales de los balances anuales de 2024. Pero arrancamos hablando de esto. Ayer se informó que una decena de trabajadores de Canteras Piatti, ubicada en la zona de Cerro Sotuyó, estaban siendo despedidos. Ayer por la mañana se presentó el titular de la empresa con un escribano y, procedió a informar que 10 trabajadores iban a ser despedidos. Mientras la gente estaba laburando. Exactamente. Y es una empresa donde ya había suspensiones de trabajadores, ¿sí? Que esa es la constante que uno ve en empresas vinculadas con la construcción, directa o indirectamente. Vienen siendo suspensiones de trabajadores o vacaciones obligatorias o rotativas, Sí, o también eso de prejubilarse, retiros voluntarios, exactamente, ¿no? Son diferentes medidas para reducir personal o para al menos reducir personal presente, porque evidentemente no hay producción. Ese es el punto clave, ¿sí? No hay producción y hay mucho stock también, es decir, hubo mucha producción que no salió, no se vendió. Entonces, eso es la constante que se ve en este tipo de empresas. El sindicato AUMA declaró en ese momento una medida de fuerza, una declaración de asamblea permanente. Empezaron asambleas, se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo y se invitó al Ministerio de Trabajo a intervenir, lo cual ha sucedido, y hubo diferentes reuniones en el día de ayer. Para hoy a la 1 de la tarde está programada una próxima reunión en el Ministerio de Trabajo. Se espera la intervención de autoridades de La Plata, del Ministerio de Trabajo de La Plata, para avanzar en esta negociación. El objetivo del sindicato es que se retrotraigan los despidos. El objetivo de la empresa es que paren las medidas de fuerza. Veremos ahí cómo avanza. Afloje, claro. Exactamente, cómo sigue esa discusión interna y cómo sigue esa negociación. Por lo pronto, lo que tenemos que contextualizar en esto, ¿qué tenemos que mirar en el cuadro más grande? Sí, hubo 10 despidos, pero venimos de una situación donde ya hubo 200 despidos, 200 trabajadores menos a lo largo de todo el año 2023.
2024 en Olavarría, en el sector minero. Esto es información brindada por el sindicato AOMA. Hicimos unas entrevistas a principios de año para, justamente hablar de la situación, cómo había sido el tránsito 2024 y cubrir la proyección para este año. El balance fue negativo para el año pasado, pero con proyección negativa para este también. Es ¿sí? terrible. Exactamente, es pesimismo puro y son situaciones complicadas. Por eso la intención es hablar un poco de, qué construye ese contexto, qué construye ese contexto negativo y esa proyección negativa. Entonces ahí tenemos que hablar de la caída de la minería. ¿Sí? Los despachos de cemento del año 2024 dejaron los peores registros en 15 años. ¿Sí? Si tenemos que buscar los registros aún menores a los que se dieron el año pasado, tenemos que irnos al año 2009. El año pasado se despacharon 9,5 millones de toneladas de cemento, ¿sí? De todas las empresas. Esto es genérico, no es solo de Olavarría, todas las empresas de cemento. Hay que decir que son 4 las empresas cementeras del país, no hay más. Sí, la mayor producción está acá. Exactamente. Y de esas 4 empresas, 2 tienen plantas en Olavarría y son Lomanera y Cementos Avellaneda. Esas son 2 de las empresas que tienen plantas aquí en Olavarría, y la mayor producción efectivamente está en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y puntualmente en Olavarría. El 2024 cerró con una retracción del 23,9%, casi 24% en comparación con 2023. ¿Sí? Hay que decir que 2023 ya había tenido una retracción, pero porque 2022 había sido un año récord. ¿Qué es un año récord en producción de cemento? 13 millones de toneladas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de 13 millones de toneladas en 2022, año récord, a 9,5 millones en 2024, un año con la caída menor. Con la mayor caída, exactamente al revés, la mayor caída desde el año 2009. Las causas de este notable descenso se ubican en el recorte de la inversión pública nacional y de las transferencias no automáticas a las provincias, que eso también deriva en que las provincias también tienen menos obra pública. Claro. ¿Sí? Entonces, no solo hablamos de un problema de la nación, sino también de todas las provincias. Claro, no es que solo se recortaron obras públicas que dependían del gobierno nacional, sino que también las transferencias discrecionales a las provincias cayeron, entonces no existe esa plata, ahora la provincia no tiene esa plata, particularmente de Buenos Aires y el resto, para poder llevar adelante o finalizar obras que habían comenzado, porque no hay recursos, no hay fondos. Exactamente, ese es el punto clave a la hora de explicar por qué esta reducción en los despachos de cemento. Fíjense que se habla de despachos, ¿sí? No de producción de cemento. Despachos es cemento que sale para ser utilizado, para ser movilizado, vendido y utilizado. Lo mismo con la producción minera en general. Se habla de producción transportada minera, es decir, no se habla de lo que se produce, sino de cuánto de eso se moviliza para ser utilizado, para ser ya vendido y para ser utilizado. Bien. Cuando hablamos de la producción transportada minera, en la provincia de Buenos Aires, 23 millones de toneladas fue lo que se produjo en el año 2024. Y eso es 31% menos que el año 2023. Que ahí entra el cemento, por supuesto, es parte de la producción minera, pero el principal producto que se produce en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de piedra granítica, claro, que es piedra que se utiliza para obra pública, fundamentalmente construcción de rutas, todo lo que tenga que ver con pavimentación, edificios que se hacen. Todo. Exactamente. ¿Cuáles son los principales lugares en donde se produce minería en la provincia de Buenos Aires? Olavarría es el número 1, Azul y Benito Juárez. Esos son, el centro de la provincia de Buenos Aires es el lugar más afectado en esta caída de la producción minera. Hay que decir que al igual que como fue con el cemento, en 2022 fue récord de producción y también 2023 fue un año muy bueno para la producción minera en general. Es por eso que la caída en 2024 es muy fuerte, claro, y es muy notable. O sea, 31% menos. Es un montón. Es un impacto tremendo. Los minerales que cayeron en su producción son granito triturado, tosca y dolomita triturada. ¿Sí? Claro, todo granito triturado y dolomita triturada tiene Olavarría como centro de producción muy fuerte. Hasta noviembre de 2023 había 4.600 trabajadores directos en la minería de la provincia de Buenos Aires. Directos, hay que prestar atención a ese directos. Para agosto de 2024 ya había 4.000 trabajadores dependiendo directamente de la minería. ¿Sí? 600 trabajadores menos en toda la provincia de Buenos Aires. Y sumémosle el dato que dio AOMA, 200 de ellos en Olavarría.
No, es ¿sí? terrible. Es terrible cómo va impactando esta decisión de detener la obra pública y de frenar las transferencias a las provincias, deriva directamente en que en Olavarría hay menos puestos de trabajo. 200 por lo menos. 200 por lo menos si hablamos de dependencia directa. La situación se extiende al rubro de la construcción en general. No estamos hablando solo de minería. Tenemos que diferenciar la minería metalífera de la no metalífera. La que se produce en la provincia de Buenos Aires es la no metalífera y es que la que está ligada directamente a la construcción. Si uno habla de minería en general, también tiene que hablar de minería metalífera, pero no es algo que se produzca acá. Caso, no, exacto. Mendoza, y es por eso por ahí toda la zona de cordillera. Y demás. Exacto. Por eso no es un tema que toquemos. Pero bueno, cuando hablamos de construcción en general, tenemos que mencionar lo que pasó también hace pocas semanas, que es la suspensión de 50 trabajadores en la empresa Cerro Negro. Esos 50 trabajadores conservan el 80% de sus sueldos, pero de cualquier manera, desde el sindicato Soeco, que es el que interviene en este caso, lo que se destacaba es que la suspensión de 50 trabajadores es un número altísimo y a su vez el dato llamativo también es la paralización de todas las líneas de producción mientras los trabajadores se toman vacaciones. Eso es algo inédito según el sindicato Soeco, ¿sí? Nunca, mientras los trabajadores se tomaban vacaciones previamente, lo que se hacía era contratar otros trabajadores que los cubrían de manera tal de continuar la producción aún sin los trabajadores titulares, llamémosle. Había suplentes. Bueno, ya no hay suplentes, ¿sí? A lo que empezamos a ver a principios de 2024, cuando cerró Losa, ¿sí? Ahí, ¿qué pasó? Cerró Losa, eran, si mal no recuerdo, eran 45 trabajadores de la empresa Losa que pasaron a Cerro Negro. En ese pase, lo que implicó es que otro número similar de trabajadores que eran contratados y que justamente cubrían vacaciones y cubrían puestos que requerían suplencias, quedaron sin trabajo. No eran despidos porque justamente eran contratados. Lo que pasó es que terminaron sus contratos. Pero en este caso, y pasado un año, no solo que Losa sigue cerrado, sino que no se toman más trabajadores contratados, ¿sí? Cuando un trabajador se toma vacaciones, ese puesto no se reemplaza y lo que se hace es directamente parar toda la línea de producción. La producción más fuerte de Cerro Negro son pisos y ladrillos. Estamos hablando de dos bienes que se utilizan, dos artículos que son directamente para construcción y que justamente están sumamente afectados en este parate de la venta de artículos vinculados a construcción y por supuesto impactando en la mano de obra. Claro, porque además en este último tiempo con la producción que ya había y con lo poco que se hizo es más que suficiente porque no está habiendo ventas. Entonces, claro, hay stock permanente. Exactamente, hay muchísimo stock. Entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, el rubro construcción perdió más de 88.000 puestos de trabajo registrados. Esto es en todo el país, son datos del INDEC. El desplome del rubro llegó al 24% interanual en octubre pasado. Repetimos, esto es el último dato oficial porque hay que esperar ahora, el mes que viene, se van a dar los datos oficiales de todo el 2024. La falta del último trimestre. Exacto, son datos que se dan por trimestre y recién en febrero se va a conocer el último trimestre del año para conocer todo el cierre del año 2024. En los primeros 11 meses de la gestión de Javier Milei, Argentina ha presenciado una significativa pérdida de empleo en el sector privado, esto ya hablamos en general, con una reducción de 123.957 puestos de trabajo registrados. Este es un informe del Centro de Economía Política Argentina. En ese análisis, en ese informe que presentó este organismo, se detalla un impacto desigual, ¿sí? Son 124.000 puestos de trabajo menos, pero no todos los sectores se ven afectados de la misma manera. Claro. Los sectores más afectados son industria y construcción. Claro. Industria con el 18%, casi 19% del empleo privado en reducción y el sector construcción con más de 69.000 puestos de trabajo, ¿sí? Pero son dos sectores que en Olavarría son sumamente fuertes, industria y construcción, y son los más afectados en la reducción de empleo general. Sí, obvio, son parte de la matriz económica de nuestra ciudad. Tenés construcción, tenés industria, tenés el trabajo del campo, el aporte del campo, pero fundamentalmente esos son los que traccionan y mueven. Exactamente, y lo
lo que también tenemos que tener en cuenta es que tanto que son sectores laborales con muy buenos sueldos y con registro en blanco, ¿sí? Claro, entonces, claro. No solo es la pérdida de empleo, sino el tipo de empleo que se pierde. Son puestos de muchísima calidad, puestos laborales de muchísima calidad a la hora de medirlos en cuanto a su impacto económico. Claro, y ¿sí? además esto que decías, gente que labura en blanco, que tiene su obra social, que tiene también su jubilación y demás a futuro. Y otro dato que me parece fundamental también, más allá de los empleos directamente perdidos en la construcción y en la minería en este caso, es el efecto derrame un poco, exactamente, ¿no? Exactamente, a eso apuntamos cuando hablamos de la calidad, del tipo de empleo del que estamos hablando que se pierden. Son empleos que de verdad derraman, ¿sí? Cuando se habla del derrame económico, bueno, estos son, acá es donde se ve el derrame, ¿sí? Son trabajadores que perciben su sueldo y lo gastan en el ámbito local. En el supermercado, en la ropa, bueno, todo lo que hacemos todos, en la farmacia, lo que hacemos el pago todos. de impuestos, de los servicios, exactamente. Todo impacta. Todo impacta. Ese es el verdadero derrame, ¿sí? Ahí es donde vemos cuál es el derrame económico del que tanto se habla. Bueno, cuando se pierde este tipo de empleo, se pierde mucho más que un puesto de trabajo, ¿sí? El impacto es general en toda la sociedad. Y es por eso que es tan alarmante la situación. No solo porque se pierden y no se generan nuevos puestos, sino es que hay otro ámbito, en lo local no es que hay otro ámbito en el que veamos que se están generando puestos para compensar eso. Que ¿sí? esa gente que se va, sí, algunos pueden mencionar los parques eólicos. Exactamente, y demás. eso sí se está viendo, pero no es el mismo tipo de empleo y además es un empleo con un plazo eso que tiene que ver con el tiempo que dura la construcción. De cualquier manera, eso por supuesto que es beneficioso y sumamente positivo para el ámbito de la construcción. Pero mientras tanto, la obra pública, que es un gran movedor de la economía en general, no es lo que está frenado y eso es un gran parate para el ámbito local. Y también hay que mencionar los rubros que dependen de la industria y de la construcción, como por ejemplo, acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, el transporte, la logística y por ende talleres, gomerías, que también al tener producción parada, los camiones no se mueven, no se rompen, hay que comprar repuestos, no hay que cambiar gomas, es como un efecto dominó. Exactamente, es un efecto dominó. Por eso también comentaba que los últimos datos disponibles que tenemos son hasta el último trimestre. Hay quienes señalan que en el último trimestre del año empezó un muy fuerte movimiento en otro sector de la economía que tiene que ver con el petróleo, vaca muerta y eso, y que también tiene impacto aquí en Olavarría, un impacto positivo, por supuesto. Todavía no tenemos esos datos oficializados como para poder verlos, pero bueno, por supuesto va a ser tema de futuras columnas cuando estén esos datos. Recién el mes que viene vamos a tener datos del INDEC sobre empleo de todo el año 2024. Faltan esos datos, esperamos que sean positivos. De cualquier manera, por el momento, las alarmas vienen prendidas de 2024 y siguen prendidas aquí en Olavarría.